Hola, ¿cómo están? Eh, Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y pues ya el que viene. Yo soy la doctora Liz Jaramillo y pues el día de hoy pues vamos a tener un tema muy interesante. No más antes de iniciar, déjenme nada más lo comparto para que todos lo puedan ver. Recuerden, lo pueden ver por la página de Antena 10. Déjenme lo comparto. Que aún no me sale, no sé por qué. Aquí está. Lo voy a compartir en mi Facebook, sí, y en mi página, doctora Liz Jaramillo, ahí también lo pueden ver. Entonces lo voy a compartir para que lo puedan ver en mi Facebook y en mi página. Aquí voy, ya para que empecemos a platicar. Muy bien. Bueno. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿sí? Hoy, bueno, la verdad es que este tema está muy interesante, pero pues es un tema muy extenso. Entonces, es un tema que vamos a revisar en los dos siguientes, en este y en el siguiente programa, ¿sí? Es un tema que vamos a revisar en dos programas, pues porque está un poquito extenso y la verdad es que sí quiero que podamos platicar, no sé a qué lado de la cámara mirar acá, que podamos platicar bien y que les quede bien claro para que no hayan dudas sobre esto, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar del VIH y el SIDA, ¿sí? VIH significa virus de la inmunodeficiencia y el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque todos creen que es lo mismo, pero no, sí hay diferencias. Vamos a hablar un poquito de cuándo fue que se hizo el primer diagnóstico del VIH. El primer diagnóstico del VIH se hizo en 1985. En 1981 se empezaron a detectar enfermedades que son poco comunes en personas que tienen su sistema inmune con las defensas bien, ¿sí? Con las defensas adecuadas, pues es raro que presenten ciertas enfermedades. En ese entonces, en el 1981, se empezaron a detectar infecciones por uno de los patógenos que abrió como la era del VIH, que es Pneumocystis jirovecii, o lo que antes se llamaba Pneumocystis cairnii. Sí, aunque ahora se llama ya Pneumocystis jirovecii, fue cuando empezaron a ver que los hombres que tenían sexo con hombres, sí, o sea, las personas homosexuales empezaban a tener estas infecciones, sí, y también se empezaron a registrar datos de algo que se llama la enfermedad de Kaposi, sí, que es un tipo de neoplasia muy frecuente en los pacientes con VIH o SIDA, sí, el síndrome la enfermedad de Kaposi es más de los pacientes con SIDA. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer investigaciones, pruebas, y salió la primera prueba para detectar el VIH, ¿sí? A partir de eso, entonces, llegó la era de la terapia antirretroviral. En 1987 empezaron a salir los primeros medicamentos contra el VIH y SIDA. Sí, eran muchísimos, los pacientes tenían que tomar muchísimas tabletas y como quiera la mortalidad era alta. Sí, la mortalidad, la conversión de VIH a SIDA era alta, las hospitalizaciones eran bastantes y las enfermedades o estas infecciones oportunistas pues eran bastantes. La cámara la miro hacia allá, ¿verdad? Es que estoy mirando la pantalla. Ok, bueno, entonces todo esto comenzó a pasar, ¿sí? Posteriormente empezó a aparecer ya en 1900, unos años después, comenzó a aparecer y llegó al mundo la terapia antirretroviral efectiva, ¿sí? A partir de esto, la mortalidad del VIH y SIDA disminuyó de un 60 a un 80%, ¿sí? Los pacientes con VIH y SIDA ya no se mueren como se morían antes, disminuyeron las hospitalizaciones, disminuyeron el paso de VIH a SIDA, disminuyeron
el porcentaje de enfermedades oportunistas en estos pacientes, ¿sí? Entonces fue un boom, o sea, y es algo que nos ha cambiado la vida a los médicos y que nos ha cambiado y que le ha cambiado la vida a los pacientes que viven con la enfermedad, pues porque ya en este momento, en el siglo XXI en el que estamos, en el año 2018, aquel paciente que sea diagnosticado con VIH, sí, un paciente que no tenga ninguna otra comorbilidad, por ejemplo, comorbilidades importantes, que no sea un paciente que tenga, por ejemplo, cáncer, que no sea un paciente diabético, que son comorbilidades importantes, aquellos pacientes que se les detecta VIH, que no tenemos, donde no está en una etapa de inmunosupresión severa e iniciamos terapia antirretroviral oportuna, pues la sobrevida de estos pacientes se acerca a la sobrevida de una persona normal, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el conocer el tratamiento, el saber que existe. A pesar de que no hay una cura para el VIH o el SIDA, pues la evolución natural de la enfermedad a partir del inicio de la terapia antirretroviral efectiva o altamente efectiva cambió totalmente la evolución, sí, cambió totalmente la evolución, cambió la vista de la enfermedad y definitivamente los pacientes ya no se mueren de VIH, por lo menos no los que diagnosticamos y los que empezamos a tratar. Un paciente al que no tratamos, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, que lo encontramos ya en una etapa de SIDA, que no lo tratamos, se muere en unos 12 a 18 meses, es la sobrevida de los pacientes sin terapia que ya están en una etapa avanzada, o sea, que ya tienen SIDA, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero si no, no. Antes de hablar un poquito sobre el virus y eso, yo quiero hablar un poquito sobre el impacto. A ver, déjenme miro quién se está conectando por acá, para que hablemos un poquito sobre el impacto en la sociedad, en la cultura de lo que es el VIH. Déjenme miro quién está conectado. Bueno, le mando un mensajito a doña Lorena. Ay, la quiero mucho, ella siempre se conecta a ver los programas. También le mando un mensajito y le mando un beso especial a Mateo Arango. Y bueno, aquí seguimos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el impacto social del VIH. ¿Qué pasa? Yo como médica pues me toca ver mucho, me toca ver muchos pacientes con VIH, de hecho infectología es una de mis áreas preferidas, sí, infectología es uno de los temas que más me gusta, entonces me encanta empaparme de esos temas y me encanta ver a todos los pacientes pues que esté relacionado con esto, sí. Entonces, pues vemos el impacto que es un paciente VIH a la sociedad, sí, pero ¿por qué? Es simplemente pues por la forma en cómo se transmite el virus. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las formas en cómo se puede transmitir el virus, sí. Pero si el virus no se transmitiera por el principal medio que es la vida sexual, pues seguramente esto no tendría un impacto de rechazo, de juzgar a las personas, de es que me lo va a pegar o ese tipo de cosas que no se ven bien, ¿sí? Yo creo que a la sociedad, incluso también pues me puedo meter yo ahí, pues yo no estoy en ese contexto, pues porque yo soy médica, yo conozco, pero creo que la sociedad a veces es un poquito esas personas que juzgan y que discriminan tanto a las personas nada más porque tienen un diagnóstico de VIH. Siento que son personas muy con poca educación, ignorantes en el sentido de que de pronto no han recibido la información que es, ni nadie les ha explicado. Entonces, por eso yo hoy les vengo a explicar cómo es que se transmite el VIH para que las personas no estén diciendo, es que por un beso me lo va a transmitir, es que no puedo comer en el mismo plato que él come, es que por la saliva esta mujer me va a transmitir el VIH. No, eso no pasa, ¿sí?
Entonces, yo necesito que las personas que están viendo este video eh, cambien esa mentalidad, ¿sí? Porque el VIH en esta época es muy parecido, si lo comparamos, está peor tener cáncer que VIH. Porque, o sea, tenemos un tratamiento para el VIH, no tenemos un tratamiento para el cáncer. Entonces, en esta época está mejor tener VIH que cáncer, sí. Pero, pues, como el estigma de la sociedad es, ay, no, es que el VIH se transmite en estas personas que tienen muchas parejas, que sí es un factor de riesgo. Pero hay una frase muy cierta, todas las personas que tenemos vida sexual activa podemos contraer el virus. Incluso no darnos cuenta por muchos años, porque como ahorita vamos a ver, el virus puede estar asintomático por muchos años y no causar síntomas significativos que nos lleve a pensar en la enfermedad, ¿sí? Entonces, necesito que todas las personas que me estén viendo, que vayan a ver este mensaje, cambien su mentalidad y sepan que el VIH es una enfermedad crónica, sistémica, pero es una enfermedad que no es curable, pero que es tratable, ¿sí? Y que las personas, pues también son personas, y que no, porque tengas relaciones sexuales, pues todos tenemos relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces es un factor de riesgo que todas las personas que tenemos vida sexual activa, pues lo vamos a tener. Yo lo comparo mucho con la diabetes, ¿sí? Yo siempre, muy bien. Por acá me están diciendo que vea la cámara, es que me la tienen al lado, entonces estoy mirando así, pero la cámara es allá. Muy bien. No, es que eso es parte del programa. Entonces, entonces lo importante, yo lo comparo mucho con la diabetes, ¿verdad? Yo lo comparo mucho con la diabetes, ¿por qué? Porque los pacientes diabéticos, por ejemplo, los tipo 1, pues si el paciente diabético tipo 1 no se aplica la insulina, se muere, ¿verdad? Es igual, si el paciente VIH no se toma sus medicamentos antirretrovirales, se muere, ¿sí? Nada más, ¿cuál es la diferencia? Pues la forma en cómo se transmite, ¿verdad? Pero entonces es como si estuviéramos juzgando a las personas diabéticas tipo 2 por no comer bien, por fumar, por tomar alcohol, por no hacer ejercicio, etcétera. Entonces vamos a cambiar esa mentalidad, ¿sí? Vamos a cambiar esa mentalidad para crear una sociedad mejor, ¿sí? Principalmente para eso. Bueno, déjeme. Vamos a hablar un poquito sobre el virus, ¿sí? ¿Me pueden poner la imagencita un poquito más grande, por favor? Gracias, Nati. Gracias a la coordinadora allá atrás. Es hacia acá, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar ¿sí? Este es el virus del VIH, ¿sí? Es un virus que tiene doble cápside positiva, ¿sí? Es un virus es un virus que tiene cosas especiales. Es un virus de la familia Retroviridae, ¿sí? En esa familia existen varios subgrupos que pueden causar la enfermedad, ¿sí? Tenemos dos tipos de virus, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 y tipo 2, sus diferencias son principalmente geográficas. Sí, sus diferencias son principalmente geográficas, o sea, el VIH tipo 1 es el más común en el mundo, es el que tenemos más comúnmente en Latinoamérica, pero el VIH tipo 2 es el que más tenemos, por ejemplo, en África y en esos lugares más lejanos. Y el VIH tipo 2 es un poquito más leve en cuanto a su patogenia, su replicación, que el VIH tipo 1, ¿sí? Hay varios tipos de subgrupos de esa familia y uno de ellos es el lentivirus, que es el que nos causa el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2, ¿sí? El VIH, hay que entender todas estas es que no me aquí, es que la quiero que no se me vea el dedo, pero bueno, ven que tiene una capside, ven que tiene un ARN, que es el genoma como tal del virus, ven que tiene una envoltura, ¿sí? Y ven que tienen enzimas y glucoproteínas.
Todo esto nos ayuda a entender, o sea, cuando sabemos esto sobre el virus, nos ayuda porque esto de allí sacamos y entendemos el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué glicoproteínas medimos? ¿Qué anticuerpos medimos? La carga viral que medimos en estos pacientes y también los blancos terapéuticos, ¿sí? Dónde le pegamos o en qué parte del virus le pegamos al momento de que estamos dando un tratamiento, que ese es un tema que vamos a ver la otra semana, ¿sí? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en otras cositas. Bueno, el virus pues tiene tres estructuras que son de las más importantes. La primera es la envoltura, ¿sí? Donde están las proteínas, son unas proteínas especiales que codifican a la envoltura, que es la 120, que es muy importante, que ahorita lo vamos a ver. Si ven ahí la envoltura del VIH, es la parte más externa, ¿sí? Si lo ven ahí dice envoltura del VIH, es la parte como más externa del virus, es donde inicia todo, ¿sí? Él tiene unas glicoproteínas que es la 120. La 120 es muy importante porque es de las principales cuando el virus entra al microorganismo por medio de la mucosa anal, oral o vaginal y se pega a los receptores CD4, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces tiene la envoltura, que es la que codifica a unas proteínas que ya les dije, las principales son las 160, la 120 y la 41. Tiene otra muy importante, que son las proteínas que estarían en la cápside, ¿sí? Son unas proteínas que son muy, muy, muy importantes, que es la P24. ¿Por qué son tan importantes? Porque esa es una parte de las que nos va a ayudar en el diagnóstico, ¿sí? Que lo podemos hacer de diferentes formas, ahorita vamos a ver cómo. Y también tiene algo que es la transcriptasa reversa. Esto es muy importante porque esto es una de las cosas que hace especial a los virus. Si este virus no va de ADN a ARN, sino al contrario, va de ARN a ADN. Y ahí es donde empiezan a haber un mundo de cambios moleculares, acompañado de la proteasa, que también pues hay, que también eso, lo de la transcriptasa reversa, la proteasa, la fusión, todo esto nos ayuda porque así es que se han desarrollado pues toda la terapia antirretroviral, tratando de atacar a esas estructuras, tratando de evitar que la transcripción del virus se dé, tratando de evitar en que la fusión se dé, también afectando como tal la proteasa. Entonces es importante entender eso, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil curar el VIH? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el VIH tiene reservorios, los ganglios, ¿sí? Todos los ganglios del cuerpo, el VIH se va allá y hace reserva. Y ahí, si uno quiere agarrar ese ganglio y estudiarlo, va a ser una carga viral del virus, ARN, copias, muchas copias del virus. También se va al cerebro, también se va y en los testículos. Entonces son lugares donde él hace reservas, y eso es lo que no se ha podido, lo que no hemos podido, lo que no se ha podido llegar hasta ahí con el tratamiento, ¿sí? Hace algunos años, dos pacientes en otro país que tenían VIH y que tenían una neoplasia, se les hicieron se les hizo lo que fue, ahí se me fue, un trasplante de médula o trasplante con células madres, ¿sí? Y estos pacientes, o sea, se creyó que eso nos podría ayudar a la cura. Y estos pacientes se hizo ese cambio de células y se les quitó la terapia antirretroviral. Y estos pacientes duraron varios meses sin detección de lo que fue carga viral ni nada, pero posteriormente empezó a aparecer. Entonces, ¿de dónde venía? Pues de los reservorios, ¿sí? Entonces, por eso es tan difícil encontrar la cura para lo que es el VIH-Sida. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son. A ver, voy a ver si alguien está para saludar. Ay, sí, gracias al comentario de Michelle, le mando un saludito. Y bueno,
a mi mamá que siempre también lo ve, también le mando un saludito. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los factores de riesgo para la transmisión o para adquirir el virus, ¿sí? El principal es que tengamos relaciones sexuales, ¿sí? Todas las personas que tengamos vida sexual activa tenemos el riesgo de contraer el virus, ¿sí? Pero pues hay algunas, pues más factores de riesgo más fuertes, ¿sí? Los hombres que tienen sexo con hombres, las personas homosexuales, pues tienen un factor de riesgo un poquito más alto de adquirir la infección, ¿sí? Las personas que presenten algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, ya sea sífilis, ya sea blenorragia, un linfogranuloma venéreo, un herpes genital, todas estas personas tienen mucho más riesgo de transmitir o de contraer el VIH, ¿sí? También las personas que tengan algún tipo de úlcera genital, ¿sí? No todas las infecciones te dan, no todas las infecciones de transmisión sexual te dan úlceras, sí, pero esas personas que tengan algún tipo de úlcera genital tienen 4 veces más riesgo de contraer el VIH, ¿sí? Algunas alteraciones genéticas que no nos vamos a meter mucho en eso, y pues también mencionan un pequeño riesgo en los pacientes que no les hacen la circuncisión. Pero pues los más importantes son, por ejemplo, las personas que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas, o las personas pues que no se cuidan. Recuerden, el usar preservativos no es solo para prevenir un embarazo, sí, el usar preservativos nos ayuda principalmente a evitar lo que son pues las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en cuanto a lo sexual, pues esos son los factores de riesgo más importantes. Recuerden, el virus del VIH se transmite por vía sexual. Es la forma más común, es la forma más común principalmente. Hay otras formas que son por medio de sangre contaminada, ¿sí? Nosotros, las personas que estamos en lo que es el campo de la salud, pues tenemos un riesgo de poder adquirir el virus, ya sea por piquetes de sangre, o que la sangre entre a nuestro organismo por alguna forma. Los pacientes que utilizan drogas intravenosas también tienen un alto riesgo de desarrollar lo que es, o de contraer, perdón, el virus del VIH, principalmente. Y otra de las formas, pues es la forma, es la forma, madre-hijo, ¿sí? Es la forma mediante el parto, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito también de cuáles son los cuidados que tenemos que tener en las madres embarazadas que tienen VIH, si alcanzamos, porque el tema está un tris largo. Bueno, entonces esos son los factores de riesgo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las etapas? Hablamos primero del diagnóstico. Déjenme pensar. Hablemos primero del diagnóstico. El diagnóstico del VIH se puede hacer de muchas formas, ¿sí? Antes era solo el ELISA por inmunofijación. Antes era ELISA no saben qué es, pero bueno, antes era de primera generación, se hacía, y siempre teníamos que hacer una prueba confirmatoria con algo que se llama el Western blot. ¿Sí? El Western blot lo que hace es que identifica los anticuerpos que reaccionan frente al antígeno del virus. Los anticuerpos que reaccionan frente al antígeno del virus, ¿sí? Esa es una. Si quieres, ponemos una de las tablitas para mostrar más o menos. Yo te voy diciendo cuál. La siguiente. Hay otros de segunda generación, hay otros de tercera generación, y llegamos a los de cuarta generación. Los de cuarta generación son las pruebas más sensibles. ¿En cuanto a qué? A que nos pueden detectar o nos pueden hacer un diagnóstico en la etapa inicial, ¿sí?
hay una clasificación que utilizamos según la etapa, los días y la etapa en la que esté el virus, es la prueba diagnóstica que vamos a utilizar. Sí, la última, que es la de cuarta generación, nos mide el antígeno. Sí, nos mide el antígeno P24. ¿Se acuerdan que ahorita les estaba diciendo que una de las envolturas de la capsida expresa el P24? Pues esto es lo que nos mide una de las últimas pruebas, que son de las más nuevas, que es la que nos detecta el virus en las fases más iniciales, ¿sí? Hasta en los primeros 5 a 15 días posteriores a haber adquirido el virus. Si esta prueba la tenemos a la mano y la podemos utilizar, hagámoslo, porque nos ayuda a agarrar el paciente en las fases iniciales, evitar lo que es una inmunodepresión severa y pues todas las complicaciones que vienen de aquí para allá. Entonces, si tenemos la posibilidad en nuestro centro de salud de hacer una prueba de cuarta generación, hagámoslo. Esta prueba nos detecta el virus antes de que se dé la seroconversión. Sí, la seroconversión es cuando se producen los anticuerpos contra el antígeno del virus. Entonces, como en la etapa 2 más o menos de esta clasificación, ya podemos con el de cuarta generación ver respuesta. ¿Me puedes poner la siguiente tablita, por favor? Que ahí la tengo como la cuarta más o menos. No, la siguiente. Aquí está. Aquí podemos ver, hay varias. Por ejemplo, la de primera generación nos va a salir, lo que vamos a buscar son anticuerpos. Con todas vamos a buscar anticuerpos. La cuarta generación es la que nos da el antígeno, ¿sí? Que es de lo primero que, como tal, se presenta con el virus. Entonces, el de primera generación nos va a medir principalmente inmunoglobulinas IgG, que son inmunoglobulinas de memoria, ¿sí? Y esto se puede tardar entre 35 y 45 días. Los de segunda generación nos va a medir igual, los mismos anticuerpos IgG, ¿sí? Inmunoglobulinas IgG. Y estas se pueden tardar incluso de 25 a 35 días. Hemos ido mejorando entre la primera y la cuarta generación, ¿sí? La tercera generación ya nos mide inmunoglobulinas IgM e IgG, que nos habla de lo agudo que está pasando ya y un poquito lo de memoria. Y lo de cuarta generación, aparte de que nos mide los anticuerpos, pues nos mide el antígeno, ¿sí? Y esto lo hace entre los 15 a 20 días después de que el virus ingresó a nuestro cuerpo. Entonces es una prueba muy sensible y muy buena, ¿sí? El Western Blot como tal también mide los anticuerpos, tanto IgG como IgM, pero para que salga positivo al menos arriba de 60 días después de la infección. Y la carga viral, que también es algo que nosotros tenemos que pedir cuando tenemos un paciente donde hacemos el diagnóstico de VIH o tenemos la sospecha, pues va a depender de la sensibilidad que tengamos en nuestro laboratorio. Si tenemos una sensibilidad, por ejemplo, de detectar como mínimo 50 copias por mililitro, pues podemos utilizarlo y nos va a dar positivo entre los 10 a 15 días posteriores a la infección, pero pues hay otras pruebas así súper sensibles que detectan hasta 5 copias por mililitro, entonces esas se elevan o se presentan de una forma más primaria. Entonces, ¿qué pasa? El virus tiene varios blancos así que afectan. Lo principal que afecta son todas aquellas células que expresen su receptor CD4, principalmente a los linfocitos, sí, a los linfocitos T, CD4. Estas células, para que me entiendan, son las células que nos protegen a nosotros, a nuestro cuerpo, de enfermedades, sí, tanto comunes como una neumonía que nos puede dar a cualquier persona, y enfermedades oportunistas. ¿Qué son estas enfermedades oportunistas? Son enfermedades que no son comunes en un paciente. Por ejemplo, yo, que mi sistema inmune está sano, pues no es común que yo tenga ciertas enfermedades, porque normalmente, como tengo mis células buenas, pues el cuerpo va a responder bien y lo va a atacar y pues me voy a curar, ¿sí? Para que me entiendan más o menos. Entonces, pasa esto. Cuando el virus entra, lo primero que hace es la glicoproteína. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la envoltura de la cápside del virus, que hay una proteína, la 120? Esa es la proteína que va y se ancla a los receptores de los CD4. Y ahí empieza un mundo de cambios moleculares,
de replicación, todo. Cuando ya todo esto pasa, empieza a haber varias etapas, ¿sí? Está la etapa viral, pues que es la etapa donde nos contagiamos y todo, ¿sí? Luego viene una etapa temprana o una etapa aguda, ¿sí? La etapa aguda es donde nosotros, un paciente, la mayoría de los pacientes experimentan una etapa aguda que es con una clínica muy clásica, ¿sí? Una clínica muy clásica, pero una clínica que podemos tener todos por cualquier infección. Pero generalmente el paciente en algún momento, la mayoría experimenta esta clínica. Fiebre alta, con muchas adenopatías, con dolor en la garganta, dolor en los oídos, tos, como un cuadro gripal así, tipo mononucleosis, que de pronto algunos no saben, pero los médicos que me están viendo sí, entonces es un cuadro muy, muy, muy característico de una mononucleosis. Fiebre, dolor en la garganta, agrandamiento de los ganglios, esta es como la parte aguda, ¿sí? Y bueno, después viene lo que es la replicación viral y el virus, en esa etapa aguda, el virus empieza a replicarse muy, 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 muy rápido. Y los CD4 pues empiezan a bajar, pero muy paulatinamente, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver una gráfica donde les voy a explicar cómo se da el desarrollo del virus. Nati, porfis, ¿me la pones? La grafiquita, no, la otra. Ajá. Muy bien. Bueno, en esta gráfica vamos a ver, ¿sí? En la columna vertical podemos ver las células de los CD4, que son las que afecta el virus del VIH, ¿sí? Y en la otra columna vamos a ver el tiempo en años, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los CD4 empiezan a bajar paulatinamente, pero se estabilizan por muchos años. De hecho, el que un paciente sin tratamiento se convierta de VIH a SIDA, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, puede durar más o menos entre 10 a 15 años sin tratamiento y no del todo asintomático, pero son síntomas de una gripa, diarrea, o sea, cosas que nos puede pasar a cualquier persona, pero que no lo asociamos, ¿sí? Entonces, normalmente al inicio de la enfermedad, la replicación viral es muy, muy, muy rápida, ¿sí? Entonces el virus se aumenta así bastante, bastante, bastante. El virus aumenta, aumenta, aumenta y llega un momento en que se estabiliza y los CD4 empiezan a bajar paulatinamente, ¿sí? Entonces va al contrario. La carga viral aumenta y los CD4 van bajando hasta que si no se da un tratamiento, pues llega la muerte. Si no se da un tratamiento, pero pues ya tenemos el tratamiento a la mano, el tratamiento es gratis en la mayoría de los países, es gratis para las personas con VIH, así que si alguna persona con VIH me está viendo, no le dé miedo, por favor, busque atención médica, el tratamiento es gratis, la sobrevida es buena, sí, ya las personas no se mueren de VIH, sí, ya no se muere, eso ya no pasa en este tiempo, o sea, sí sigue pasando, pero no como antes, ya es más pues la persona que no se quiere tomar el tratamiento, que no consultó al tiempo, que no lo detectamos a tiempo. Entonces, eso puede pasar eso se puede demorar años en convertirse. Entonces, por eso es muy importante que si tú como persona tienes factores de riesgo para desarrollar o para haber adquirido esta enfermedad, pues te hagas una prueba, ¿sí? Porque puedes estar asintomático durante muchos años y ya llegar a una etapa, o hacer el diagnóstico ya cuando presentes síntomas. ¿Por qué? Porque ya tus células de defensa están tan bajitas que vas a empezar a contraer enfermedades principalmente infecciosas que te van a llevar a consultar. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico oportuno. Déjeme borrar. Entonces, anteriormente, voy a mirar quién está para saludar. A ver. Bueno, muy bien. Bueno,
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, después de que hacemos el diagnóstico, pues lo ideal es iniciar inmediatamente la terapia, ¿sí? La verdad, anteriormente, hace ya unos años, pues decían, no, es que no se inicia la terapia hasta que los CD4 o las células estén abajo de 350. No, es que no se inicia la terapia sino con ciertas indicaciones, porque por los efectos adversos de los medicamentos y todas estas cosas, pero no. Ahora, sí, se ha demostrado que una terapia temprana, sí, aumenta la sobrevida, disminuye las hospitalizaciones por infecciones en estos pacientes, disminuye el riesgo de desarrollar SIDA y disminuye el riesgo de desarrollar, por ejemplo, neoplasias comunes o no comunes, sino las neoplasias que se presentan mucho, que el paciente VIH tiene mucho más riesgo de desarrollar que una persona normal. Bueno, entonces vamos a entender qué es lo VIH y qué es lo SIDA, ¿sí? Lo clasificamos, ¿sí? Según la clínica y según las células CD4, ¿sí? Según los CD4, decimos que si un paciente tiene unos CD4 arriba de 500, está en un estadio 1, ¿sí? O un 26% de las células, ¿sí? Decimos que si un paciente está entre 499 y 200, pues es un paciente que está en etapa 2, ¿sí? Y decimos que cuando encontramos a un paciente con diagnóstico, o sea, que le hacemos el diagnóstico de que las pruebas salieron positivas, ¿sí? Hacemos el diagnóstico y el paciente, al momento de pedirle los CD4, tiene unos CD4 que son menor de 200, es un paciente que ya está clasificado como SIDA, ¿sí? Esa puede ser por un lado. Y por otro lado son las enfermedades, hay más, son como 23, 24 enfermedades que se consideran definitorias de SIDA, ¿sí? Entre ellas está las neoplásicas, las 3 neoplasias que nos definen SIDA son el carcinoma cervical invasivo, sería en el caso de la mujer, del útero, el sarcoma de Kaposi y el linfoma, ¿sí? Los pacientes con VIH tienen 100 veces más de probabilidad de tener un linfoma que una persona normal, ¿sí? Al igual que las mujeres tienen más riesgo de tener un cáncer de útero y un sarcoma de Kaposi. Y hay infecciones que no lo definen, por ejemplo, son raros, pero por ejemplo neumocistis giroversi, pacientes con tuberculosis, pacientes con ciertas bacterias en diarreas gastrointestinales, como isosporos, cryptosporidium, toxoplasmosis, coccidioidomicosis, o sea, todas estas enfermedades nos definen como tal SIDA. Independientemente si el paciente tiene unos CD4 de 500, pero ya tiene un linfoma, está clasificado como SIDA, ¿sí? Es raro, pero aquí en esta tablita pueden ver que a medida de que van bajando los CD4, hay enfermedades que tenemos más riesgo de presentarlas. Por ejemplo, cuando tenemos CD4 abajo de 200, pues tenemos mucho más riesgo de presentar neumocistis giroversi, y ahí es donde vienen las profilaxis, que eso vamos a hablar la otra semana. ¿Qué paciente le damos profilaxis según los microorganismos? Con células abajo de 50 tenemos mucho riesgo de hacer retinitis por citomegalovirus, que es otro virus. Tenemos más riesgo abajo de 100, 150 de presentar toxoplasmosis, que vamos a hablar mucho de eso el siguiente programa. Entonces todo esto nos ayuda para tratamiento, para lo que es las profilaxis, ¿sí? Entonces, mi mensaje para hoy es que entre más controlados tengamos a los pacientes, entre más indetectable la carga viral esté, pues menos pacientes infectados van a haber, ¿sí? La infección y la transmisión del virus se relaciona con la carga viral que tengan los pacientes. Entre más carga viral haya, más riesgo hay de presentar lo que es la enfermedad, ¿sí?
Entonces, por eso se piensa que más o menos los pacientes que se contagian, pues son pacientes que se contagian por personas que están en una etapa temprana o están en una etapa inicial, porque aguda, porque es donde más carga viral hay. Déjenme para saludarlos porque ya se nos está acabando el tiempo. Voy a mandar saludos. Bueno, ya saludé a todos por acá. Bueno, entonces principalmente eso. Entonces ya saben, por favor, ya hablamos un poquito de las clasificaciones según los CD4. Lo más importante en la terapia es mantener una carga viral suprimida. Los CD4 pueden ir y volver y variar bastante según la etapa en el que le tomemos los exámenes a los pacientes. De eso vamos a hablar el otro programa. Vamos a hablar de cada cuánto tenemos que monitorizar nosotros como médicos a esos pacientes, cada cuánto tenemos que pedir laboratorios y que esperamos que con la terapia cuántos CD4 aumenten por año, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Principalmente eso, pues ya a mí se me está acabando el tiempo, pero yo espero que les haya gustado el tema. ¿Por qué? Porque cada vez en el mundo hay personas con más VIH. Aunque la terapia antirretroviral altamente efectiva revolucionó el mundo, nos ayudó mucho a nosotros como médicos, es muy importante para los pacientes. Todavía hay pacientes que es muy poquitos, ya es una población pequeña que se nos mueren por infecciones y por neoplasias asociadas a lo que es el VIH, sí, que todavía están sin cobertura al tratamiento, a pesar de que en la mayoría de los países esto es gratis, ¿sí? El gobierno se los tiene que dar como tal. Entonces, todos los pacientes que sean diagnosticados, por favor, busquen ayuda, ¿sí? Busquen ayuda, tanto con un médico como con una ayuda psicológica, ¿sí? Todavía vemos en el mundo, y yo sé que muchas personas que no somos ignorantes en el tema, ¿sí? Y que yo siempre apoyo mucho a los pacientes que tengo con VIH, los comprendo, los ayudo. Y algo muy importante, cada vez que tengamos un paciente con VIH en la consulta, que las preguntas iniciales no sea ¿y quién te lo pegó? ¿Y hace cuánto? Y no, o sea, ese tipo de cosas no. Las preguntas son ¿cómo te has sentido? Tratar de investigar si ha tenido algún tipo de infección o algún dato de severidad, darle a entender que lo vamos a ayudar, que no se nos va a morir por esto, pero que necesitamos que la adherencia al tratamiento y que todo esto sea muy, muy, muy cumplido para que esto pueda funcionar, ¿sí? Entonces, bueno, espero les haya gustado el tema. La verdad es que se me fue súper rápido el tiempo, pero bueno, la otra semana nos vemos, lo terminamos, y si pues necesitamos tres programas más para esto, pues lo hacemos. Les mando un beso. Recuerden, me pueden seguir en mi página de Facebook como doctora Liz Jaramillo. Ahí pueden ver todos los videos. También en Antena X por Facebook, y en YouTube también están los videos Antena X o Antena 10. Sí, y me pueden seguir en mis redes sociales como doctora Jaramillo 92. Sí, ahí hay clips pequeñitos de información que voy montando. Estoy muy ocupada estos días, entonces no he vuelto a montar, pero les prometo que ya le voy a dedicar un poquito más de tiempo, porque me ayuda a mí, aprendo yo, y con que les llegue a un poquito de personas y les pueda ayudar con algo, para mí es más que suficiente. Nos vemos, a ver, por acá. Bueno, muy bien. Bueno, por algo, nos vemos la otra semana por acá. Vamos a terminar los temas. Por favor, si quieren hablar de algo específico sobre esto, ya saben, la otra semana me pueden hacer preguntas. Si tienen dudas, todavía no soy muy experta aquí en hablar frente a las cámaras y seguramente he dicho muchas barbaridades, pero pues bueno, eso va a ir mejorando, ¿sí? Entonces les mando un abrazo, les mando un beso. Muchas gracias a las personas que siempre se conectan. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden, los jueves de 4 a 5 de la tarde, la doctora Liz Jaramillo. Quédense, ya viene otro programa. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.